la segunda discusión del proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática presentada ante la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada por unanimidad. En consecuencia, se sanciona la ley de amnistía para la convivencia democrática y se remite a la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, a los fines de su promulgación. Bien, ahí lo que usted estaba viendo era la aprobación después de que pasara la semana. Recuerde que hace 7 días se suspendió, se pospuso esa discusión en el artículo 6 y posteriormente quedaban los demás artículos para poder dar la aprobación por unanimidad a la ley de amnistía propuesta por Delcy Rodríguez, la presidenta interina, por supuesto bajo el mandato y las directrices de Marco Rubio, Donald Trump. Ahí vemos a Jorge Rodríguez después de conseguir por aprobación total los votos, ¿sí?, de la Asamblea. Para ubicarnos, vamos a un contexto más específico. La Asamblea en Venezuela, la Asamblea Nacional, que es unicameral, es decir, no está separada por cámaras, no estamos hablando de senadores y diputados, no, es una sola asamblea. Esta, a lo largo de la historia, en los últimos años específicamente, se caracterizó por ser una asamblea de oposición. En este caso, ya estamos hablando de para el 2015, cuando se hace la actualización de todos los miembros, pues allí gana la oposición. Para el año 2017, Nicolás Maduro toma la decisión de democráticamente reacomodar, hacer una asamblea constituyente, y esta asamblea de mayoría chavista, por supuesto, se hizo y se hace de manera ilegítima. ¿Por qué? Porque no se llevó a un referéndum, no se respetó lo que la Constitución de Venezuela establece, que es hacer una consulta popular antes de. Allí queda la mayoría chavista, en este caso absoluta, y es por ende que se hablaba de la asamblea oficial, legítima, y la ilegítima. La asamblea ilegítima es esta que está en el poder. Es esta que hoy sostiene por segundo mandato consecutivo Jorge Rodríguez. Y fíjese que ellos proponen esta ley de amnistía que ha sido criticada por la oposición en gran parte. ¿Por qué motivo? Porque es una ley de amnistía que no se ha presentado por completo. El proyecto para que sea leído, estudiado, analizado, no ha sido posible. Entonces desde ya comienzan a decir que hay una especie de oscuridad, de blur, de mirada borrosa dentro de la misma, puesto que hay algunos presos políticos que tienen ciertos títulos, carátulas, que seguramente no van a entrar en esta ley de amnistía. La ley de amnistía que se promete estudiar y revisar los casos desde 1999 hasta la presente fecha para aquellos que a través de las marchas y la disidencia se hicieron presos políticos. ¿Cómo podemos analizar esta situación? Por un lado, hay claramente una necesidad imperiosa de Jorge Rodríguez y de Delcy Rodríguez, la presidenta interina, de poder negociar con los Estados Unidos. Es muy claro que no quieren eliminar el control, quieren controlar el conflicto. Esto es lo que se le ve al momento de negociar, pasar una semana, es decir, ganar tiempo en el proceso. Recordemos que Jorge Rodríguez hace una semana exactamente había prometido que empezando el martes y a más tardar el viernes habría liberado a todos los presos políticos. ¿Qué pasó? Nada. Posterior a esto se hace la votación, como lo veíamos ayer, 9, 10 de la noche, seguramente en Venezuela, un poco más tarde en Argentina, se aprueba la ley de amnistía. Una ley de amnistía que también se lee como una especie de limpiemos antes de que vengan a investigar. Recuerde usted las mismas palabras de Diosdado Cabello, quien afirmaba que no había presos políticos. Y ahora de pronto sí hay una ley de amnistía y una Delcy Rodríguez que dice es necesario perdonar y recibir perdón. Entonces esta contradicción, esta falta de coherencia llama muchísimo la atención, pero en especial a la mirada que se hace entre líneas, ¿no? Limpiar antes de admitir ciertas responsabilidades. Vamos a ver qué pasa también con los presos políticos extranjeros. Germán Giuliani, Nahuel Agustín Gallo, el gendarme argentino. En estos son casos que han cobrado bastante visibilidad, se han hecho mediáticos, así que uno espera, por supuesto, que estos se den en ciertas circunstancias. Tal vez, como decían los mismos familiares de Germán y de Nahuel,
de últimos, porque son la cereza del postre. Quiero que vivamos juntos el momento preciso en el que Delcy Rodríguez pues habló de esto, de pedir perdón y de recibir el perdón. Adelante. Hay que saber pedir perdón y hay que también saber recibir perdón. Y ese es el proceso que se abre con esta ley de amnistía. Pero la ley de amnistía también va más allá. Que la ley de amnistía, que hoy abre una puerta extraordinaria para que Venezuela se reencuentre, para que Venezuela aprenda a convivir democrática y pacíficamente, para que Venezuela se despoje del odio, de la intolerancia, que primen los derechos humanos, que prime el amor, el entendimiento, el reconocimiento. Bien, usted lo estaba viendo allí, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y a un lado, Diosdado Cabello. Mucho se puede hablar de su lenguaje corporal, ¿no es cierto? Quien además dice, yo soy la presidenta a cargo. Es lo que dice Delcy Rodríguez. Y lo que se buscaba, ¿no? Lo que se esperaba sucediera fuese una especie de implosión. Y esto se ve allí en pantalla. Recuerde exactamente cuando Diosdado Cabello decía, acá no hay presos políticos. Es mentira. Entonces, ¿cómo se explica, no? Ahora que hay una ley de amnistía precisamente para liberar a los presos políticos. La coherencia no es característica de lo que pasa allí. Vamos a hablar también de los familiares, estas madres, esposas, mujeres guerreras quienes han estado en huelga de hambre en los últimos días, se han desvanecido frente a todos para acompañar también a quienes dentro se encuentran en huelga de hambre pidiendo libertad. Estas mujeres con quienes hemos tenido la oportunidad de conversar en esta pantalla nos dijeron que no creían ni una sola palabra de Jorge Rodríguez, pero también hacen ciertas denuncias sobre esta ley de amnistía que, por cierto, se dio, ¿no? Aún a pesar de la crítica, aún a pesar de el saber la realidad, siempre hay un rayo de esperanza. Y ayer se veían videos precisamente de todas estas mujeres en la zona 7 en Boleíta tomándose de las manos, rezando para que se aprobara esa ley de amnistía y por supuesto abrir y cumplir la promesa de una libertad para los 644 presos políticos que todavía quedan allí en las cárceles venezolanas. Ahora, quiero que hablemos de la máxima celeridad, de la inmediatez que han pedido estas mujeres, pero también las carencias que están faltando en ese documento firmado, en esa ley de amnistía. Quiero que nos quedemos con estas imágenes un ratito más. Mire usted, todas allí bajo estos tarandines que armaron, estos paraguas, dejan los nombres de quienes están liberados, las fotografías de los que faltan, las firmas. Todo esto sucede allá adentro. Tenemos testimonios propios, vivos, de estas guerreras. Vamos a escuchar algunos. Buenas noches, mi nombre es Arwin Gil. Éramos 10 desde el 14 de febrero, lo que inició ser la huelga de hambre acá a las afueras de zona 7. Éramos 10 y consecutivamente nos fuimos descompensando. Mujeres fuertes, mujeres con propósito de libertad por nuestros familiares. Hoy hago presente de que mi cuerpo ya, fui la última, mi cuerpo ya no toleró más la huelga de hambre. Voluntariamente me levanto ante esta huelga de hambre. ¿Qué le puedo decir? El propósito era que nosotras fuéramos escuchadas, fuéramos en realidad al problema como tal, a lo que estamos viviendo, a lo que estamos pasando todas acá en las afueras, pero no fuimos escuchadas. Entonces hago ahorita un llamado para que seamos escuchadas a la brevedad posible, ya que la ley de amnistía, que no estábamos esperando por ella, pero sí estamos conscientes de que está presente, se
sean por favor conscientes con zona 7 y absolutamente todos los recintos penitenciarios que están a la espera, muchos familiares a las afueras de estos centros esperando por sus familiares. Qué lamentable, ¿no? Tener que ver esas caras desgastadas físicamente, pero el ánimo intacto pidiendo por la libertad de sus familiares. 136 horas estuve revisando de huelga, esto desde el 14 de febrero al 20. Fíjense, estas mujeres que estaban a punta de agua para hacerle entender al mundo que necesitan la libertad de sus familiares, presos políticos del régimen que todavía opera en Venezuela. Quiero también mencionar otro punto importante y tiene que ver con estas carencias de la ley de amnistía, y el equipo de producción ha preparado un material para que entendamos juntos de qué estamos hablando. Por supuesto, terminó la idea de esta huelga de hambre de 6 días de los familiares de los presos políticos que finalizó pues este jueves, después de que el Parlamento abriera la ley. Pero esta ley tiene falencias, tiene espacios en gris, y allí es difícil, ¿no?, poder reclamar por los derechos. Habla de violaciones graves a los derechos humanos, habla de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. El homicidio intencional, tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas con pena superior a 9 años de prisión. De hecho, esta misma ley de amnistía también tiene como objetivo favorecer, promover, participar o financiar acciones armadas o de fuerza contra Venezuela, especialmente si involucra estados o corporaciones o personas extranjeras. Es decir, estos son los puntos por los cuales no se le daría una ley de amnistía a alguien, es decir, esa ley de perdón. Pasemos también a otro de los delitos, sí, que se armarían para no cubrir justamente esta ley. Es decir, hay que ver cuáles son estos cargos por los cuales están dentro de la cárcel los presos y, por supuesto, si podrán ser cubiertos o no por esta ley de amnistía. Reitero, violaciones graves, homicidio intencional, tráfico de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, o favorecer, promover, participar o financiar acciones armadas o de fuerza contra Venezuela, especialmente si involucra estados, corporaciones o personas de afuera. Esa última hay que estar pendiente por el tema de los presos políticos, por ejemplo, Nahuel Agustín Gallo, a quien acusaron en su momento de tener planes para asesinar a la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez, o planes terroristas a quienes han acusado de ser espías de otros países en Venezuela. La situación todavía, es decir, esto recién comienza, hay que ver, por supuesto, cómo se desarrolla en las próximas horas, qué es lo que pasa, a quienes dejaría fuera, ¿no?, esta ley firmada. Esto que dice la misma Delcy de pedir y recibir perdón, habría que ver, ¿no? El texto de ley de amnistía para la convivencia democrática, que fue impulsado por quien está a cargo, reitero, Delcy Rodríguez, consta de 16 artículos, y plantea que es deber de Poder Legislativo dictar medidas que sirvan para reparar las heridas profundas que ha dejado la confrontación política venezolana. La amnistía general propuesta busca la convivencia y la paz entre los venezolanos y las venezolanas, permitiendo la coexistencia, es lo que dice esta misma ley. Ahora, del dicho al hecho, hay que ver cuánto es el trecho, ¿no? Durante la sesión de 2 horas en la que ayer fue finalmente aprobada la ley de amnistía, Jorge Rodríguez insistió en que la ley es un perdón para personas que cometieron delitos en el país. Dijo, para que quede claro, amnistía es un perdón a cierto tipo de delito. Agregó que uno no perdona a quien no haya cometido una falta establecida en las leyes. Ahí es donde se habla de esos grises. Varias organizaciones venezolanas defensoras de los derechos humanos cuestionaron al inicio de enero, tras la propuesta presentada por Delcy Rodríguez, que se presente la amnistía como un perdón porque asume a los presos políticos como culpables de delitos. Los argumentos del proyecto de amnistía, y dice que se plantea con esta ley establecer la paz nacional y superar los ciclos de confrontaciones estériles. El documento reafirma, tal como lo señaló Delcy al anunciar la medida, que el objetivo es promover la reconciliación, el alejarse de la venganza y la revancha. ¿A quienes sí alcanza la amnistía general? Bueno, en este rango de fechas plantea 13 casos y contextos, 3 más de los que se plantearon inicialmente en lo que se contempla la amnistía general. Vamos a mirar en pantalla también material que ha preparado el equipo de producción. ¿Cuáles son los puntos claves? El key point de la ley de amnistía
El primero, busca perdón legal para delitos políticos, como le decía hace un rato, desde 1999 hasta el día en que la ley entre en vigor. Incluye causas por protestas, rebelión, instigación y traición a la patria. Busca alcanzar a opositores, perseguidos y exiliados. De hecho, me hace recordar que ayer por la noche Juan Pablo Guanipa, la mano derecha de María Corina Machado, quien había sido excarcelado, fue hasta Boleíta, donde se encuentran allí las madres, fue allí acompañado por otros simpatizantes a pedir que liberen al resto de presos políticos, y allí fue apresado a la fuerza también, y por horas no se supo de él hasta que desde los Estados Unidos una llamada bastó para que apareciera. Fuese liberado, pero con condiciones: un brazalete electrónico, una tobillera electrónica. Ayer fue eliminada y además lo han hecho exento de todos sus cargos. Volvamos a los puntos claves de la amnistía. Anula órdenes de captura y alertas rojas de Interpol. Permite el regreso seguro de venezolanos en el exterior. Este es un punto importante, y prevé devolución de bienes confiscados por causas políticas. Habría que ver, por supuesto, de la teoría a la práctica cuánto de esto se puede aplicar, especialmente para el punto 2 que le mencionaba. Otro clave: elimina inhabilitaciones y sanciones políticas, establece aplicación inmediata para quienes actuaron de manera pacífica o presentan problemas de salud grave, que vaya, son varios de esos, y acá lo hemos conversado en otras oportunidades, donde hay presos políticos que dependían de una pastilla a diario, dependían de un tratamiento específico, y que dentro de la cárcel, además del estrés y las condiciones paupérrimas, no contaban con el acceso a esta medicina. Muchos de estos murieron, y también lo conversábamos acá. Es muy lamentable la situación de Venezuela y de quienes están hoy al mando.